En tiempos antiguos, cuando Israel era oprimido por los filisteos, una sombra de desesperación cubría la tierra prometida. El pueblo gemía bajo la tiranía de sus enemigos. Pero en el cielo, Dios ya había trazado un plan. Levantaría un libertador que no se parecería a ningún otro. Su nombre resonaría como trueno entre las colinas, Sansón. En la tranquila ciudad de Zora, vivía un hombre llamado Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa era estéril, sin hijos. Pero un día, un ángel del Señor se le apareció a ella con una promesa divina. He aquí que tú eres estéril y no das a luz, pero concebirás y darás a luz un hijo. No beberás vino ni sidra, ni comerás cosa inmunda. Porque el niño será nazareo de Dios desde el vientre, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Jueces 13, 3-5. El mensaje era claro, ese niño sería separado para Dios, un nazareo desde antes de nacer. Su fuerza no vendría del entrenamiento ni del número de soldados, sino de una consagración sobrenatural. Manoa y su esposa temblaban de reverencia. ¿Cómo criar a un hijo escogido por Dios mismo? Cuando el ángel regresó y consumió una ofrenda en fuego, supieron que era verdaderamente el mensajero del Altísimo. Así nació Sansón, y el Espíritu de Dios comenzó a moverlo en los campos de Dan. Nadie imaginaba aún que aquel niño sería un guerrero de fuerza colosal, llamado a derribar imperios. Los años pasaron, y Sansón creció fuerte, alto como un cedro del Líbano y con mirada de fuego. Desde pequeño, su fuerza desconcertaba a todos. Mientras otros niños alzaban piedras pequeñas, él levantaba rocas que los hombres adultos apenas podían mover. Las historias sobre su poder se esparcían como chispas en un campo seco. Pero Sansón no solo era fuerte. Tenía un espíritu indomable, un corazón impulsivo, y una pasión peligrosa por lo prohibido. Un día, bajó a Timnat, tierra de los filisteos, enemigos de su pueblo. Allí, vio a una mujer de belleza exótica y mirada provocadora. Cuando regresó, le dijo a sus padres: «He visto una mujer en Timnat de las hijas de los filisteos, ahora pues, tomádmela por mujer». Jueces 14, 2. Sus padres se alarmaron. ¿Una filistea? ¿Por qué no una hija de Israel? Pero Sansón insistió, porque sin saberlo, este deseo era parte del plan de Dios. Él buscaba ocasión contra los filisteos. Así comenzó un viaje que cambiaría el destino de Sansón y del pueblo de Israel. Mientras se dirigía a Timnat para encontrarse con la mujer, un león joven rugió y se lanzó sobre él. Pero entonces, el Espíritu del Señor descendió sobre Sansón con poder. Con sus propias manos, sin armas, desgarró al león como quien parte un cabrito. Ni un rasguño lo tocó. Más tarde, al pasar de nuevo por ese camino, vio el cadáver del león. De su interior brotaba un enjambre de abejas y miel. Sansón tomó de aquella miel y la comió, dulce como la victoria, y símbolo del misterio que nacería de su historia. De lo fuerte saldría dulzura, del enemigo surgiría propósito. Este evento inspiraría el enigma más famoso de su vida. Pero esa es una historia que comienza justo. La boda con la mujer filistea fue organizada con gran ceremonia. Sansón, provocador y enigmático, decidió entretener a los invitados filisteos con un reto. Les propuso un acertijo, una adivinanza imposible. Del devorador salió comida. Y del fuerte salió dulzura. Jueces 2 y 14. Tenían 7 días para resolverlo. Si lo lograban, les daría 30 mudas de ropa. Si no, ellos se las darían a él. Intrigados y frustrados, los filisteos no lograban entenderlo. ¿Qué podía significar aquel enigma? Desesperados, recurrieron a la esposa de Sansón. La presionaron con amenazas. «Haz que tu esposo nos diga el secreto, o te quemaremos a ti y a tu padre». Durante días, la mujer lloró, suplicó y manipuló el corazón de Sansón. Finalmente, él, cansado de su insistencia, reveló el secreto: el león, la miel, la metáfora de su poder. Ella lo contó a los filisteos, quienes, el 7º día, respondieron con falsa astucia. ¿Qué cosa más dulce que la miel? ¿Y qué más fuerte que el león? Sansón, sabiendo que lo habían traicionado, respondió con furia: «Si no hubieseis arado con mi novilla, no habríais descubierto mi enigma». Su espíritu ardió con fuego. El Espíritu de Dios lo tomó una vez más, y Sansón descendió a Ascalón, mató a 30 hombres, tomó sus ropas y las entregó como pago del acertijo. Pero su corazón estaba herido, no solo por la traición de los filisteos, sino por la de su esposa. En su dolor, regresó a la casa de su padre. Y sin saberlo,
ese fue el inicio de una cadena de venganza, destrucción y juicio divino que estremecería a toda Filistea. Y cuando volvió tiempo después, buscando a su esposa, Sansón volvió a Timnat con un cabrito en la mano. Deseaba ver a su esposa, tal vez reconciliarse. Pero encontró la puerta cerrada por el desprecio y la burla. Su esposa había sido entregada a otro hombre, a uno de sus propios amigos. La traición fue como aceite encendido en su pecho. Sansón no gritó, no lloró, pero su mirada ardía con la furia del cielo. Esta vez seré sin culpa respecto de los filisteos, aunque les haga daño. Jueces 15, 3. Y entonces vino la venganza. No con espada, sino con fuego. Sansón capturó 300 zorras, ató sus colas de 2 en 2, y entre cada par colocó una antorcha encendida. Luego las soltó en los campos de los filisteos. Las zorras corrieron salvajes, incendiando trigales, viñedos, olivares. La tierra de sus enemigos ardía como juicio divino, y el humo subía como testigo de su furia. Los filisteos, al saber quién había hecho tal cosa, respondieron con crueldad, quemaron viva a la mujer de Sansón y a su padre. Aquellos a quienes él había amado, ahora eran cenizas por culpa del odio de los filisteos. Sansón, desgarrado por dentro y fuera, juró: aunque eso hayan hecho, ciertamente me vengaré de vosotros, y después desistiré. Y los golpeó con gran mortandad, sembrando terror entre sus enemigos. Luego se retiró al monte de la peña de Etam, donde se refugió como un león herido, pero no vencido. Pero los filisteos no descansarían. Reunieron un ejército para capturarlo. Subieron hasta Judá, y exigieron que su propio pueblo lo entregara. El hombre más fuerte de la historia sería entregado por su propia. Los filisteos acamparon en Judá, como un ejército oscuro y arrogante. El pueblo de Israel, temeroso y sometido, envió a 3000 hombres al monte de Etam, donde Sansón se escondía. Pero no iban a pelear junto a él, iban a entregarlo. ¿No sabes que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto?, le dijeron. Sansón los miró con tristeza. ¿Cómo podían preferir la esclavitud a la libertad? ¿Cómo podían entregar al hombre que Dios había levantado para su liberación? Pero él, sabiendo que todo era parte del plan del Altísimo, respondió: juradme que no me mataréis vosotros. Ellos lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo entregaron a los filisteos. Los enemigos gritaron de triunfo al verlo. Creían que lo tenían vencido. Pero no sabían que las cuerdas no podían atar lo que Dios había desatado. Entonces, el Espíritu de Jehová descendió sobre Sansón con poder. Las cuerdas se deshicieron de sus brazos como lino quemado por fuego. Y allí, entre gritos y acero, Sansón alzó la vista, y vio el arma más improbable, una quijada fresca de asno. La tomó. Y con esa simple mandíbula, mató a 1000 hombres. Golpe tras golpe, cráneo tras cráneo, los filisteos caían como hojas secas ante el viento de la ira de Dios. Cuando todo terminó, Sansón jadeaba entre cadáveres, victorioso sobre un mar de enemigos. Con la quijada de un asno, 1 montón, 2 montones, con la quijada de un asno, maté a 1000 hombres. Jueces 3 y 16. El lugar fue llamado Ramatlei, la colina de la quijada. Pero tras la gloria vino la sed. Sansón, agotado, clamó a Dios: ¿tú has dado esta gran victoria, y ahora moriré de sed en manos de estos incircuncisos? Y entonces, Dios abrió una fuente en la roca. Sansón bebió, cobró fuerzas, y así, el hombre de fuego vivió para pelear otro día. Y aunque esa batalla terminó, su guerra aún no había comenzado. Porque pronto aparecería una mujer que lo pondría de rodil. Durante años, Sansón fue juez en Israel, guiando con fuerza y temido por todos. Sus enemigos lo odiaban, pero no podían vencerlo. El Espíritu de Dios lo cubría, pero su corazón aún era vulnerable. Y entonces, entró en Gaza, ciudad filistea, territorio enemigo. Allí, atraído por sus deseos, Sansón se encontró con una mujer prostituta, y pasó la noche con ella. Los filisteos se enteraron. Rodearon la ciudad y se dijeron: cerremos las puertas. Cuando amanezca, lo mataremos. Pero Sansón no esperó al alba. A medianoche, se levantó. Fue a la puerta de la ciudad, y arrancó los enormes portones de hierro con postes y cerrojos incluidos, los puso sobre sus hombros como si fueran ramas, y los llevó hasta la cima de un monte frente a Hebrón. Aquel acto fue una humillación total para los filisteos. Sus muros, su orgullo y su seguridad habían sido arrancados por el hombre de Dios. Pero en su interior, Sansón seguía librando otra guerra,
no contra ejércitos, sino contra sus propios deseos. Poco después, conoció a una mujer en el valle de Sorek. Su nombre, Dalila. Era bella, seductora y peligrosa. Sansón cayó profundamente enamorado. Pero no sabía que su amor sería una trampa. Los príncipes filisteos la buscaron con una propuesta envenenada. Engáñalo. Descubre el secreto de su gran fuerza. Y cada uno de nosotros te dará 1100 piezas de plata. El enemigo ya no buscaba vencerlo por la espada, sino por el corazón. Y la batalla más peligrosa para Sansón acababa de comenzar. Dalila, seductora y persuasiva, comenzó su misión con una sonrisa en los labios y traición en el corazón. Día tras día, con voz suave y caricias calculadas, le preguntaba a Sansón: «Declárame, te ruego, ¿en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podría ser atado para ser dominado?» Sansón, astuto al principio, jugaba con ella. Le dijo que si lo ataban con 7 cuerdas frescas aún no secas, perdería su fuerza. Dalila lo intentó esa misma noche, y al grito de «Sansón, los filisteos sobre ti». Él rompió las cuerdas como hilo quemado por fuego. Dalila fingió estar herida. «Me engañaste, no me amas de verdad». Y volvió a preguntar, y volvió a mentirle. Le habló de cuerdas nuevas, de trenzar su cabello en un telar, y cada vez, Sansón salía vencedor, rompiendo las trampas con facilidad. Pero su debilidad no era física, era emocional. Dalila no se rindió. Día tras día, lo hostigó con palabras, llanto y presión. La seducción se volvió manipulación. Y finalmente, Sansón cedió. Le abrió su alma, le reveló lo sagrado. «Jamás pasó navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si me raparen, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré como cualquier otro hombre». Jueces 4 y 17. Dalila supo que esta vez era verdad. Llamó a los príncipes filisteos, y mientras Sansón dormía sobre sus rodillas, ella misma mandó rapar sus 7 largas trenzas. Y el espíritu del Señor se apartó de él. Dalila gritó una vez más: «Sansón, los filisteos sobre ti». Él se levantó pensando que, como antes, se libraría. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y fue en ese momento que el más fuerte de los hombres fue vencido. Los filisteos, al ver a Sansón sin fuerza, se lanzaron sobre él como hienas. Lo capturaron. Le sacaron los ojos. Y con cadenas de bronce lo llevaron como prisionero a Gaza, la ciudad donde una vez arrancó sus puertas. Ahora, el héroe de Israel, el hombre de fuego, caminaba a tientas en la oscuridad, guiado por enemigos, humillado, sangrando. Lo hicieron moler grano en la cárcel como a un animal. El guerrero de Dios, reducido a esclavo ciego. Los príncipes filisteos celebraban con banquetes. Gritaban: «Nuestro dios Dagón ha entregado a Sansón, nuestro enemigo, en nuestras manos». El templo de Dagón se llenó de burlas y alabanzas a un ídolo falso. El pueblo festejaba como si Dios hubiese sido derrotado junto con Sansón. Pero lo que ellos no sabían es que mientras el mundo se reía de su derrota, algo comenzaba a crecer en secreto. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. Jueces 4 y 22. Cada hebra era un símbolo. No solo de su pacto nazareo, sino del perdón, del poder que renace, de la gracia que aún vive. Sansón, en su oscuridad, sin ojos pero con alma quebrantada, comenzó a recordar al Dios que lo había levantado. En su dolor, aprendía algo que jamás había conocido: la verdadera fuerza no estaba en sus brazos, sino en su dependencia del Altísimo. Y mientras los filisteos planeaban su mayor fiesta para burlarse de él públicamente, el cielo se preparaba para el acto final de la redención. La gran fiesta fue anunciada. Los príncipes filisteos, líderes de todo el territorio, se reunieron en el gran templo de Dagón. 3000 personas se agolparon en el techo y miles más en el patio inferior. Querían ver con sus propios ojos al hombre que una vez hizo temblar a toda Filistea, reducido a un bufón ciego. «Saquen a Sansón, queremos reírnos». Y lo sacaron de la prisión, guiado por un muchacho. Sansón caminaba lento, cada paso arrastrando las cadenas. Las risas estallaban como látigos. Lo llamaron bestia, esclavo, juguete. Pero en su interior, Sansón no estaba derrotado. Estaba despertando. Se acercó al muchacho que lo guiaba y dijo: «Déjame tocar las columnas que sostienen el templo, para que me apoye sobre ellas». Nadie prestó atención. El ciego parecía inofensivo.
Pero su alma, rota y purificada por el fuego del sufrimiento, se volvió a elevar hacia Dios con una oración que estremeció los cielos. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Jueces 4 y 28. Y en ese instante, la fuerza del cielo volvió a su cuerpo. Sansón, el hombre consagrado, el guerrero marcado por Dios, extendió sus brazos y tomó las dos columnas principales del templo. Gritó con la voz de su destino: muera yo con los filisteos. Y con todo el poder del Espíritu de Dios, empujó. Las columnas se quebraron. El techo tembló. El templo colapsó con estruendo. Miles murieron al instante. Fue la mayor victoria de Sansón, y su acto final de entrega. Y los que mató al morir, fueron más que los que mató en toda su vida. Jueces 4 y 30. El hombre que una vez usó su fuerza para sí mismo, ahora la usaba como sacrificio por su pueblo. Pero la historia no termina en los escombros. El polvo aún flotaba sobre las ruinas del templo de Dagón. Las columnas rotas, los escombros, y los cuerpos de los príncipes filisteos marcaban el fin de una era de opresión. Silencio, un silencio sagrado envolvía la escena. Sansón yacía allí, entre piedra y sangre, sin vida, pero con la gloria de un final redentor. La noticia voló como el viento. Desde Gaza hasta Zora, desde Judá hasta los campos de Dan, los israelitas supieron que el juez de Dios había cumplido su destino. Sus hermanos descendieron del monte. Entraron entre los escombros con reverencia, con lágrimas, con asombro. Levantaron su cuerpo, quebrado pero glorioso. Y lo llevaron de regreso a la tierra que lo vio nacer. Y lo sepultaron entre Zora y Estaol, en el sepulcro de Manoa su padre. Jueces 4 y 31. Así terminó la vida del hombre más fuerte que haya pisado la tierra, un hombre imperfecto, impulsivo, pero usado poderosamente por Dios. Gobernó a Israel 20 años, no como un rey, ni como un profeta, sino como un instrumento divino, forjado en fuego y quebranto. Pero su historia, lejos de ser una tragedia, es una parábola viviente, sobre el poder del arrepentimiento, la restauración después del error, y cómo Dios puede usar incluso nuestras caídas para cumplir su propósito eterno. Sansón murió físicamente derrotado, pero espiritualmente invencible. Su último acto resonó como un grito de libertad que inspiraría generaciones enteras. Y desde las ruinas del templo de Dagón, una nueva esperanza comenzó a crecer en el corazón de Israel. Pero, ¿quién fue realmente Sansón? ¿Un libertador? ¿Un mártir? ¿Un símbolo? Lo que viene ahora es mirar más allá de la historia, y descubrir la verdad eterna que yace dentro de ella. Sansón, el hombre de fuerza prodigiosa, no fue solo un héroe físico, fue un misterio tejido por Dios mismo. Su vida nos habla de un poder que trasciende lo visible y revela la lucha entre la luz y las tinieblas dentro de cada hombre. Nazareo desde el nacimiento, Sansón vivió bajo una consagración estricta. Su cabello largo no era solo un símbolo de su voto, sino la fuente visible de una fuerza sobrenatural otorgada por Dios. Pero su mayor batalla no fue contra los filisteos, sino contra sus propias pasiones, deseos y decisiones. Su debilidad no estaba en su cuerpo, sino en su corazón. Como nosotros, Sansón fue imperfecto, vulnerable y humano. Y sin embargo, Dios lo eligió para hacer grandes cosas. Su historia nos enseña que la verdadera fuerza no está en los músculos o la valentía externa, sino en la fidelidad al llamado divino y en la humildad ante el Señor. Y es precisamente esa tensión entre fuerza y fragilidad, luz y oscuridad la que hace de Sansón un símbolo eterno, recordándonos que el poder de Dios puede manifestarse incluso en aquellos que parecen más quebrados. Mientras sus enemigos lo vieron como un monstruo, Dios lo vio como un instrumento de liberación. Y así, la historia de Sansón no termina en su muerte, sino que sigue viva en cada corazón que busca fuerza en medio de la debilidad. La vida de Sansón es una lección viviente para todos los tiempos. Nos muestra que el poder de Dios se manifiesta en aquellos que se consagran, pero también que la desobediencia y el orgullo pueden derribar incluso al más fuerte. Sansón fue nazareo, separado para Dios, pero cedió ante las tentaciones del mundo, el deseo, la confianza en su propia fuerza y la búsqueda de placeres prohibidos. Cada error suyo fue una oportunidad para aprender que la verdadera fortaleza nace en la dependencia absoluta del Señor. Cuando el Espíritu de Dios lo cubría, Sansón era invencible. Pero cuando se apartaba, la derrota era inevitable. Esta dualidad nos recuerda que la fuerza humana es limitada, pero la fuerza divina es ilimitada. Además,
Su historia resalta que Dios puede usar nuestras debilidades para cumplir sus planes. Sansón, con todas sus fallas, fue un instrumento de justicia y liberación para Israel. Y aunque su fin fue trágico, su vida nos invita a confiar en que Dios no abandona a quienes vuelven a Él, aún después de caer. Así, la historia de Sansón es un llamado a la fe, al arrepentimiento y a la esperanza. Porque el poder más grande no está en el hombre, sino en Dios que levanta a los caídos. Sansón no solo fue un héroe bíblico, sino una leyenda que trascendió el tiempo y las fronteras. Su figura ha inspirado a generaciones como símbolo de fuerza y fe, pero también de la complejidad humana. En la historia de Israel, Sansón representó la resistencia contra la opresión extranjera, el deseo ardiente de libertad y la intervención divina en los momentos más oscuros. Su nombre resonaba en las tabernas, en las canciones, y en los relatos que pasaban de boca en boca alrededor de hogueras bajo el cielo estrellado. En la cultura popular, su historia ha sido contada y recontada en poemas, pinturas, óperas y películas, cada una buscando captar la fuerza brutal y la tragedia que convivían en él. Pero más allá del arte, Sansón es un recordatorio viviente del poder de Dios para usar incluso a los más imperfectos para llevar a cabo grandes propósitos. Su vida nos enseña que, aunque seamos vulnerables y cometamos errores, la gracia puede levantarnos y convertirnos en instrumentos de liberación. Así, Sansón vive no solo en la historia, sino en el corazón de todos aquellos que luchan por la justicia y la libertad. Su legado es un eco eterno que retumba en los valles y montañas de la fe. Sansón es mucho más que un guerrero legendario, es un símbolo poderoso de la lucha entre la carne y el espíritu, entre la fuerza humana y la gracia divina. Su cabello, largo y consagrado, representa la alianza sagrada con Dios. Cuando fue cortado, simbolizó la ruptura de esa conexión, la caída en la debilidad. Pero el hecho de que su cabello volviera a crecer demuestra la misericordia divina y la posibilidad de restauración. En cada momento de su vida, Sansón enfrentó la batalla interna entre sus deseos y su llamado sagrado. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas, nuestras caídas y la esperanza en la redención. Nos recuerda que la verdadera fuerza no está en resistir sin ayuda, sino en reconocer nuestra dependencia de Dios. Así como Sansón fue elegido desde antes de nacer para ser un nazareo y un juez, nosotros también somos llamados a cumplir propósitos divinos, a pesar de nuestras imperfecciones. La historia de Sansón nos habla de un Dios que no solo mira nuestras victorias, sino también nuestras luchas más profundas y nos levanta cuando caemos. En este sentido, Sansón es un espejo de la humanidad misma, fuerte y vulnerable, errante y redimido. Sansón, el hombre que desató la fuerza de Dios sobre sus enemigos, vivió una vida de hazañas imposibles y desafíos titánicos. Desde desgarrar al león con sus propias manos, hasta derribar un templo con un último acto de sacrificio, sus acciones dejaron huella imborrable en la historia. Sus batallas no fueron solo físicas, sino espirituales, una lucha constante entre la debilidad humana y la fuerza divina. A pesar de sus errores y caídas, Sansón nos muestra que la grandeza no está en la perfección, sino en la voluntad de volver a levantarse. Su historia es un faro de esperanza para todos los que enfrentan pruebas, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, la luz puede resurgir. Hoy, su nombre sigue resonando como un llamado a la valentía, a la fe y al poder de Dios que se manifiesta en quienes confían en Él. Que la vida de Sansón inspire a cada corazón a descubrir la fuerza que nace de la fe, el valor de la perseverancia y el poder de la redención. Así, en cada uno de nosotros, puede brillar el espíritu de un guerrero consagrado, capaz de vencer cualquier gigante. La historia de Sansón nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos. ¿Cuáles son los gigantes que enfrentamos en nuestra vida? ¿Qué fortalezas tenemos y cuáles son nuestras debilidades? Como Sansón, todos llevamos dentro un poder que puede cambiar el curso de nuestra historia, si aprendemos a conectarnos con la fuente divina. Sus caídas nos enseñan que nadie está exento del error, pero que el arrepentimiento sincero abre las puertas a la restauración y al poder renovado. Su entrega final nos recuerda que el verdadero liderazgo se manifiesta en sacrificio y en poner el bienestar de otros por encima del propio. Hoy, podemos tomar la historia de Sansón como un espejo y una guía, para enfrentar nuestras batallas con fe, para aprender de nuestras heridas y para encontrar en Dios la fuerza que supera toda limitación. Que su vida sea inspiración para no rendirnos, para luchar con valentía, y para confiar en que, aunque caigamos, siempre podemos levantarnos con más poder. Porque la fuerza más grande no está en nosotros mismos, sino en el Dios que nos sostiene. Sansón fue más que un guerrero,
fue un líder elegido por Dios para liberar a un pueblo oprimido. Su liderazgo no se basó en la diplomacia ni en la política, sino en la fuerza otorgada por un propósito divino. Nos enseña que un verdadero líder debe ser un instrumento de justicia y libertad, dispuesto a enfrentar gigantes, sean externos o internos. Pero también nos muestra que el liderazgo implica sacrificio. Sansón pagó un precio alto: dolor, soledad, traición, finalmente, la muerte. Sin embargo, su último acto fue un sacrificio heroico que salvó a Israel de sus enemigos. Este legado nos recuerda que el liderazgo verdadero no busca la gloria personal, sino la liberación y bienestar de los demás. Que la vida de Sansón inspire a líderes de hoy a ser valientes, humildes y dispuestos a entregar todo por su pueblo. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, comenta y suscríbete. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo la palabra que transforma vidas.